Es cierto que hoy es un día muy especial por lo que pasó en el mercado, ¿no? Faltó decirle hoy al presidente qué lindo que es dar buenas noticias. Pero no comparemos, porque la verdad que es un día triste. Para los que estamos en el mercado y conocemos esto y sabemos la profundidad de la crisis que nos han llevado, es algo muy triste. Yo vengo de dar esta misma charla, lo que van a ver ahora es mi informe mensual de coyuntura que yo hago en forma privada para mis clientes, que son empresas de distinta índole. En un momento dado, cuando veía la situación del país, dije, otra vez OPA, ¿no? Porque en aquel momento era una situación muy difícil, pero lo que nosotros habíamos impedido en ese momento no es solo que Argentina fuera una virtual guerra civil o destrucción, sino que había un grupo de economistas que querían dolarizar la economía con las tarifas en el cielo, las deudas bancarias en el cielo y los sueldos en el subterráneo. Y eso es lo que realmente evitamos, que no se dolarizara la Argentina. Y son los mismos personajes que ahora están en el gobierno, los mismos tipos. Entonces no esperemos otra cosa. Nada más que están demostrando un manejo técnico, económico, monetario de la situación de gente de amateurismo puro. Pero la situación es muy complicada. Entonces, si les parece, vamos viendo el informe. El informe tiene 5 o 6 líneas, ver la situación fiscal, que hasta abril era la madre de todas las batallas. Ahora, la madre de todas las batallas es el sector externo. Salen más dólares de lo que producimos. Hoy hablaba con varios cambistas, digo, ¿qué está pasando? 2:30 de la tarde. Y dice, mira, es muy simple, nadie vende y todos compran. Y hay una situación que el gobierno en el discurso hace sus trampas, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, bueno, hemos reducido el gasto en términos reales porque, como ustedes ven, los gastos corrientes aumentan solo un 15% en un año con una inflación del 31%. Pero este cuadro, como siempre, se hace por lo percibido. Esto es lo que se pagó. Acá, por ejemplo, gastos de capital, que es la obra pública, hay miles de millones de pesos que no se pagan. O sea, se ejecutó, pero no se paga. Entonces, no figura como gasto. Por eso cuando Duhovne dice, he bajado el déficit primario, está mintiendo. Porque no está pagando. Y después, bueno, lo que han hecho fue un flor de ajuste en la obra pública. Ustedes fíjense que el año pasado, en los mismos 7 meses, se había gastado 125.000 millones de pesos en lo que es obra pública y este año, en términos nominales, hay un 20% abajo, con una inflación del 30%, quiere decir que ajustaron en un 50% la obra pública. Y eso se nota en las obras públicas paradas. Y acá está en cada rubro. ¿Qué fue lo que más pararon? La vivienda, las viviendas populares, 50% abajo. El ajuste pasa por la obra pública, las transferencias a provincias, que la redujeron sustancialmente, y también el otro problema que se viene, que son los salarios públicos. En un año aumentaron un 18% los salarios con una inflación del 30%, y ahí va a venir la puja distributiva. O sea que no solo va a venir del lado de los sindicatos privados, sino también de los empleados públicos, que claramente es el ajuste. Las prestaciones sociales, jubilaciones, asignación por hijo y otros programas, como el caso del Fondo de Incentivo Docente, las cajas jubilatorias provinciales, el Progresar, los distintos planes sociales, no se han ajustado igual que el resto del gasto. Están en un nivel de 24-26% de aumento. Y acá es donde Duhovne un día salió a decir, y si fuera por mí, los 2 millones de jubilados que entraron con la moratoria los sacaría. No le estaba hablando a la Argentina, le estaba hablando al Fondo Monetario. Porque el 60% del gasto público está acá, en las prestaciones sociales. Inclusive en el acuerdo con el fondo, una de las cláusulas le permite al gobierno subir en el 0,2 del PBI, es nada, son 1.000 millones de dólares en el año, hoy estamos hablando de 35.000 millones de pesos, puede subir los planes sociales. Pero en realidad lo que está pidiendo el Fondo Monetario es un ajuste acá arriba. El 60% del gasto público nacional es el ANSES.
Ya todo lo que nos ahorramos en subsidios a las tarifas y en obra pública, todo, absolutamente todo, los intereses aumentan un 60%. Es por eso que a veces uno dice, bueno, la gente hace el esfuerzo, esto es una transferencia de ingresos terrible. Pero acá hay otra transferencia, que es al sector financiero. Mientras hacemos todos los esfuerzos para pagar tarifas impagables, que no haya obra pública, que no arreglen las escuelas, bueno, lo que pasa en los hospitales, ¿a dónde va a parar? Al sector financiero. Y esto cada vez se va agravando más, porque hoy el 70% de la deuda vuelve a ser en dólares. Y cada devaluación son más pesos que se van a necesitar. Y el número no cierra por ningún lado. Eran de 20.000 millones de dólares por año. Hoy estamos en 6.000, 7.000 millones de dólares. El ajuste de tarifas ha bajado el subsidio. Ahora, esto es un tema de política de Estado. Si quieren enterarse, por ahí muchos lo saben, pero si buscan, googlean Fondo Monetario, subsidios a la energía y transporte país por país, el país obviamente que más subsidio da a la energía es China, 200.000 millones de dólares. Estados Unidos, 180.000 millones de dólares. Son economías más grandes que la nuestra. Ahora vamos a una economía más chica, Chile. ¿Con cuánto subsidia la energía Chile? 9.000 millones de dólares por año. Nosotros ya estamos en 6.000. Ojo que Chile es 3 veces más chico que nosotros. Brasil subsidia con 80.000 millones de dólares. No hay ningún país en el mundo que no subsidie la energía. Y nosotros queremos ir a subsidio cero. ¿Esto quién lo va a sentir? La industria y los residenciales. Porque el costo en relación a su volumen no es tan alto. Pero en las pymes, en el pequeño comercio, en las viviendas, es un costo impagable. Tenemos que definir, creo yo, como una de las propuestas políticas de Estado es qué nivel de subsidio le vamos a dar a la energía. Sin subsidio ningún país crece. No nos compremos el discurso de los liberales que no tiene que haber subsidio. Subsidio tiene que haber, fundamentalmente a la industria, al comercio, pequeño y mediano, y a los residenciales. La barra azul es la base monetaria. La base monetaria es todo el dinero que está en el bolsillo de los argentinos, la guita que está circulando. Es un pasivo del Banco Central, porque se endeuda emitiendo, pero que no paga intereses, porque el dinero no paga intereses. La barra roja son las famosas LEBAC, letras del Banco Central, como una cuenta, se llama técnicamente regularizadora de la base monetaria. O sea, vos emitís mucha plata y después, para que no te vaya inflación, la absorbés vía LEBAC. ¿Cuál es el problema de las LEBAC? Que paga tasa de interés. La azul no paga tasa de interés, la LEBAC sí. Cuando nosotros nos retiramos del gobierno, que después vino Néstor, teníamos 1.000 millones de dólares, eran 3.000 millones de pesos, a 3 años el 9 anual de LEBAC, y no la usábamos como cuenta regularizadora de la base monetaria. Después vino una etapa distinta y cuando Cristina se retiró teníamos 25.000 millones de dólares de LEBAC y 2 veces y media la base monetaria. Viene Macri, ¿y qué pasa con esto? Cuando la curva roja supera al azul, estamos en el umbral de una devaluación. ¿Por qué? Porque el Banco Central pierde su patrimonio, porque esto pagaba tasas de interés del 50 anual y o vas a una hiperinflación o devaluás, o ambas cosas a la vez. ¿Qué hizo el gobierno? En diciembre, cuando ya las LEBAC superaba ampliamente a la base monetaria, se hace el famoso anuncio de la devaluación. ¿Se acuerdan del 28 de diciembre cuando... Yo inclusive ahí escribí un artículo en Clarín que se titulaba "El Central rifa su prestigio pero salva su balance", porque el patrimonio del Central ya daba pérdida. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de las LEBAC era insostenible. Y siguió siendo insostenible a pesar de todo y llega abril, segunda crisis. Entonces, esto era anunciado. Los que estamos en este tema sabíamos que era inevitable. ¿Qué hizo el gobierno? Pura fantasía. Anunció, ¿vieron cuando que decían vamos a eliminar las LEBAC? Llegaron a ser 65.000 millones de dólares el stock de LEBAC hace 2 meses. 65.000, el 15% del PBI pagando el 50 anual de tasa. Nosotros habíamos dejado 1.000 millones, y Cristina 25.000, digamos, para tener una idea
del fracaso de esto. Y era inevitable lo que se venía. El mercado lo lee y le apuesta en contra del central. Y el central empieza a cometer errores. Dice, bueno, vamos a eliminar las LEVAC con el crédito del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, yo no te voy a dar un crédito para fugar capitales. Porque, ¿qué pasa? El que tiene las LEVAC, más que nada, eran los del pedal financiero. Cobraban las LEVAC, con esos pesos compran dólares y los fugan. Son los apoderados y dueños de dos fondos de inversión buitres, Trumpeter y Rothschild, que son los que están operando en los capitales golondrinas. Y ellos son los que se encargan de satisfacer las necesidades de ellos mismos. Discúlpenme que yo hable en estos términos, pero son lo que son. No esperen otro resultado de lo que está pasando hoy en Argentina. Hay una fuerte fuga de capitales, salen más dólares de los que entran, y hoy las reservas netas del Banco Central dan negativas. Descontale los 15 del fondo, son 40. Descontale 12.000 de los chinos, porque hay un pase chino ahí que se contabiliza como reserva, pero los dólares no están. Ya estamos en 28. 5.000 lo mismo del Banco de Basilea, que nos presta plata con garantía de las propias reservas, y después están los encajes de todos nosotros, el que tiene algún dólar en una caja de ahorro, eso está encajado en el Banco Central y forma parte de las reservas. Entonces, en cualquier momento va a haber novedades ahí. ¿Saben cuánto da hoy las reservas netas del Banco Central? Chinchón, menos 10. Y ese es el problema que hay hoy en la Argentina. Entonces, Macri hoy comete un error garrafal. El que le asesoró que diga el discurso de hoy, yo lo cuelgo de la pirámide de Plaza de Mayo. Porque vos no podés decir, voy a pedir más el anticipo del dinero al Fondo Monetario, cuando hace 10 días dijiste que no ibas a recurrir más al fondo porque era contingente, que estaba todo tranquilo, que estaba todo bajo control, y ahora tenés que ir a pedir por favor que te anticipen cuando no estás cumpliendo con las 3 metas que te puso el fondo. Primero, el déficit fiscal. No lo van a cumplir. Segundo, el tema de la inflación. En el memorándum se pone una inflación máxima del 32% para este año. Y está arriba del 38% ya. Y va para más. Y el tercer tema, las reservas netas. ¿Qué dice el memorándum? No podés bajar las reservas netas al 20 de junio. Resulta que ahora da menos 10. ¿Saben cuánto era en aquel entonces la reserva neta? 25.000 millones de dólares. Así que se fumaron más de 20, 30.000 millones de dólares en 60 días. Y ahí hay un problema muy grave. Entonces estamos en una situación muy complicada. La deuda pública, en diciembre del 2015 eran 253.000 millones de dólares, que vamos a tener ya a fin de año, va a estar en el 40% del PBI, tomando solo organismos internacionales y los privados. La agencia pública es el ANSES y el Banco Central, que no se toma como deuda porque se supone que el ANSES y el Banco Central no me va a pedir la quiebra. Entonces tomemos esto, miren, esta deuda, el gobierno de Cristina le dejó un 25% del PBI, hoy ya está arriba del 40%, lo que es BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, más letes, más los bonos del sector privado. Estamos en problemas. Y nos declararon el default. Bueno, ya estamos en el 40% del PBI, sin contar ANSES y Banco Central, que en el 2001 no había, porque el ANSES era privado, eran las AFJP, y el Banco Central no le prestaba la convertibilidad. Eso es algo nuevo que se empezó a crear a partir del 2002-2003, pero si sacamos el efecto ese, hoy el nivel de deuda pública ya está cercano al 40%, que es el mismo porcentaje que teníamos en diciembre del 2001. Y yo sé lo que dicen en el exterior. Yo el martes estoy viajando a Madrid por un tema y te dicen, bueno, ya llegaron al tope. ¿Viste cuando vos en el banco te dice, te presto hasta el 25% de la cuota de tu salario? Bueno, acá te dicen, te voy a prestar hasta el 40% de tu PBI. Ya lo usaron. ¿Qué está pasando con la inflación en la Argentina? Hasta julio tenemos los datos reales. Llevamos acumulado un 20% de inflación. En agosto se prevé un 4%, mañana cierra, pero las estimaciones son un 4% de inflación. Ya estamos arriba del
24 o 25%. ¿Por qué este dato es importante? Porque la mayoría de los acuerdos paritarios se hicieron entre el 20 y el 24 con cláusula gatillo. Ya hoy o ayer la bancaria disparó un 8% de ajuste porque tenían la cláusula gatillo, pero hay algunos sindicatos que habían cerrado sin cláusula gatillo y se le agotó ese aumento en julio-agosto y todavía te queda, de acá a fin de año, ¿qué va a pasar? Bueno, está previsto un 3% en septiembre, 2,5, 2,2 octubre-noviembre, siendo optimistas, ¿no? 3% en diciembre estacional, 38% de inflación para todo el año. Y esto tiene una correlación directa con el valor del dólar. Si la inflación este año termina en 38%, el valor del dólar a fin de año es de 38 pesos. Si es el 40, es 40 pesos. Y si es el 45, 45. Porque se están retroalimentando. Aumenta la inflación, aumenta el dólar, aumenta la inflación. Es un círculo vicioso. La única manera es sentarse en una mesa, hacer un acuerdo de precios y salarios, fijar política de Estado, fomentar las exportaciones, fomentar el turismo, proteger a la industria nacional. Ahora cuando veamos balanza comercial van a ver el desastre que están haciendo. El mundo se está cerrando. Desde Trump, ¿qué pasó? Se cerró la guerra comercial y nosotros nos abrimos. Ese fue un error del gobierno de Macri. Ahora están saliendo más de lo que entran. Y ese es el problema que estás teniendo. Bueno, y así seguimos. La balanza comercial va a ser deficitaria este año en cerca de los 10.000 millones de dólares. Acá tienen muy claramente, desde el 2008 hasta el 2018, esta curva es el déficit o superávit. Fíjense, en el 2009 teníamos un superávit de 11.000 millones de dólares. Más exportaciones que importaciones. Les quiero aclarar que cuando nosotros dejamos el poder, teníamos un superávit de 16.000 millones de dólares comercial, un superávit fiscal del 3% del PBI, una inflación del 3% anual y un dólar que valía 3,10 porque nosotros queríamos que ya valía 2,80, digamos. Y la economía crecía al 7%. Vino Néstor Kirchner, los primeros 4 años, bueno, Daniel era el vicepresidente. ¿Cuándo empezó el despelote que empezamos a perder el déficit? Y después del 2013 ya empezó la baja, empezó a bajar el precio de la soja, pero también empezamos a tener problemas con la producción energética. Hoy el gran déficit de la balanza comercial nuestra está explicada por 3 cosas. Primero, lo energético. Hay 10.000 millones de dólares por año de importación de energía. Macri anda diciendo por ahí que en el 2023 vamos a estar exportando de vaca muerta. Avisale que ya hubo un tipo, Keynes, que dijo que en la economía en crisis, en el largo plazo, estamos todos muertos, ¿no? O sea, por supuesto que vaca muerta es importante, pero no te resuelve los problemas de corto plazo. Entonces tenés problema energético, tenés un problema serio con automóviles. Brasil nos llena de autos y ahora que fuimos a pedir la compensación, Brasil acaba de tomar una decisión que es proteger la fabricación de autos en Brasil. Nosotros la miramos de costado. Y por último es la apertura indiscriminada de la economía. O sea, nos están llenando de productos y reemplaza el trabajo argentino, cuando el mundo está al revés. ¿Y qué hay que hacer acá? Es muy simple, es promover las exportaciones, promover el turismo, proteger al mercado argentino y recuperar los superávit. Si quieren, en 2 días le enseñamos a Macri cómo se hace, pero no nos escuchan, porque no es tan difícil, pero es un problema ideológico. Él ganó solo, él gobierna solo y los yanquis nos llenan de dólares. Avisale que son deudas, no son dólares. Bueno, el riesgo país, otra cosa que ahora volvió a estar de moda. ¿Qué dice el gobierno? No, nos va mal porque se cayó Turquía, se cayó Brasil. Pero si nos va mal, salvo Venezuela, que es un problema aparte, el riesgo país argentino aumentó 321 puntos. ¿Cuánto aumentó México? 9, Brasil 64 puntos. ¿Por qué no le pega a los otros países, si es como dicen ellos? Porque tenemos desequilibrio, que ellos no lo tienen. Nosotros tenemos en un mes la inflación que otros países latinoamericanos tienen en un año. O sea, el 4% de inflación de este mes de agosto, los otros países lo tienen en un año, y Estados Unidos en 3 años, y Europa también. Se publica el día 20 de cada mes, acaba de salir el de julio,
Tenés los ingresos de dólares y los egresos. Y el acumulado de 7 meses. En Argentina ingresaron 27.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 fue el préstamo del fondo. Pero se fueron 28.500 millones de dólares en estos 7 meses. Quiere decir que si sacamos el efecto del Fondo Monetario, hemos perdido en 7 meses 18.000 millones de dólares. ¿En qué se fueron? Se fueron inversión extranjera directa por folio, los capitales golondrina, que antes eran ingresos, ahora se están yendo de a 1.000 palos verdes por mes, se van. Y esto es parte de la corrida, de los que son de corto plazo. Por eso nosotros con la Baña decíamos, ponele un mínimo, el modelo chileno, a no menos de un año. Yo no puedo entrar capitales a 7 días, porque festejás cuando entran, y cuando se van vascos, ¿qué pasa? Se van. Sí, bueno, pasa lo que pasa ahora. Segundo, fuga de capitales. Ahora después vamos a ver un triste récord que vamos a ver. Fuga de capitales. Se llevan fugados ya este año más de 20.000 millones de dólares. ¿Qué es la fuga de capitales? Los dólares que se van del país. Se van. ¿A dónde se van? O al exterior o al colchón. Se van del sistema. Se van del sistema bancario, del sistema formal de la Argentina. Viejo problema argentino. Y el otro tema son los servicios, el turismo. Dice, no, ahora vas a ver que se devaluó. 750 millones de dólares se fueron en julio de turismo. Llevamos acumulados 7.000 millones de dólares de déficit en turismo. Esto es un tema, y Daniel de esto sabe más que yo, si nosotros promocionamos el turismo con un dólar competitivo y haciendo bien las cosas, esto hay que darlo vuelta. Nosotros no podemos financiar 1.000 palos verdes por mes de turismo. ¿De dónde lo vamos a sacar? Yo tenés 10.000 palos verdes por año de déficit comercial, 20.000 millones de dólares de fuga de capitales, 10.000 de turismo, 15.000 de pago de intereses, son 55.000 millones de dólares. ¿De dónde lo sacamos? Endeudándonos. Mientras te prestan, estamos felices. El día que te digan no te presto más, viene lo que viene, es lo que está pasando. Yo no sé si soy claro, pero trato de explicar en dónde está el problema este. Bueno, este es lo que le quería mostrar yo, la triste estadística de la fuga de capitales. En el 2005, que fue, yo creo que el auge del modelo inaugurado en el 2002, ingresaron capitales por 1.200 millones de dólares netos, o sea, no hubo fuga. Veníamos de 3.800, 2.800, 3.000, 8.800. 2008, la crisis internacional más el campo, 23.000 millones de dólares de fuga. Mirá cómo se da vuelta el esquema del movimiento de capitales. En el 2011, 21.500. ¿Qué pasó acá? Nace el cepo. El gobierno de Cristina, creo que ya estaba Kicillof de ministro, ponen el cepo. Baja la fuga, en el 2013 hay ingreso de capitales, porque el cepo controlaba la fuga de capitales. 3.200, empieza la era Macri. En el 2016, que iban a llover los dólares, mi sola presencia, 10.000 millones de dólares de fuga. En el 2017, año de ganaron las elecciones, la economía creció al 2,8%, se fugaron 22.000 millones de dólares. Recuerden que el gobierno dice, no entran los capitales porque tienen miedo a que vuelva el peronismo populista. Pero en el 2017 habían ganado las elecciones. ¿Por qué se fugaron 22.000 millones de dólares? Algo estaba... Y fíjense en este año, en 7 meses 20.000 millones de dólares de fuga. Esta estadística, ¿saben cuánto suma desde el 2003 al 2018? 152.000 millones de dólares que se fueron. Y que no están. No están. ¿Dónde están? Dios sabrá. Bueno, la evolución del Producto Bruto Interno, millones, en el 2019, voy a decir un empresario, ¿vamos a crecer? Mira, es probable que crezcamos porque vas a estar comparando con niveles muy bajos, depende cómo se resuelva esta crisis. ¿Dónde podemos crecer en el 2019? Podemos crecer en el campo, es cierto que hubo una sequía muy importante este año, parecida acá al 2012, acá nos pasó lo mismo. Pero ¿sabés cuánto influye el campo? En el 8% del PBI. Sí influye en el sector externo. Se calcula que va a haber 10.000 millones de dólares más de
de producción el año que viene porque la lluvia viene bien. Eso es el 1,5% del PBI. Y el otro tema es el sector energético. Eso se está moviendo bien, el tema vaca muerta, el litio. En ese sector va a haber mejoras que te puede ser medio punto más del PBI. El problema es que el consumo no te reacciona y es muy simple. Vaca muerta y el campo en los grandes centros urbanos no se siente. Y hoy el problema más grave que tenemos es el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, el Gran Mar del Plata, el Gran La Plata, Gran Mendoza, Gran Tucumán, ¿dónde está la gente? El 85% de la población argentina es urbana, no es rural. Y ahí está el problema. No se vislumbra una mejora en la economía argentina si no se cambia el paradigma de la economía argentina, que haya una mejora sustancial, que la gente lo sienta. Pero insisto, como se resuelva esta crisis, que yo soy bastante pesimista, va a depender el crecimiento del año que viene. Así que estamos en una situación, síntesis, y no los aburro más, una situación típica de Argentina, estrangulamiento del sector externo, con fuerte caída en la actividad económica. Este año la economía va a caer el 2%. Tenemos una inflación que va a estar más cerca del 40 que del 35 y un alto índice de endeudamiento. ¿Cómo se sale de esto? Miren, yo puedo estar hablando 2, 3, 4 horas. Resolvemos lo político, no hay un acuerdo mínimo. Ni adentro ni afuera nos van a escuchar. Yo se los digo, yo estoy viajando el martes a Madrid, voy a dar una clase en la Universidad de Madrid y estoy 2 días con un grupo empresario de Europa que los convencí, creo, que inviertan en Iguazú, en turismo, en 3 hoteles. Pero ¿sabés lo que te dicen afuera? Y cuando vuelvan ustedes, los peronistas, ¿qué van a hacer? Te lo dicen, no es porque yo sea peronista, te lo dicen, no es mi culpa. Y mire, no sabemos nosotros. Ahora gobierna Macri, bueno, está bien te dice. Te lo dicen en todos lados, o sea, quieren conocer cómo sigue la historia en la Argentina. Y si Macri sigue, yo gané solo, gobierno solo, y mi presencia hace que los gringos pongan la guita, creo que ya ni él mismo se lo cree. Y por favor, si alguien puede hablar con Macri, que no sea tan gorila, que el peronismo lo puede ayudar. Nada más, muchas gracias.